Hola, bienvenidos a tu Academia Avanzada y es un gusto el poder compartir contigo el tema. Vamos a cerrar el tema del altar del incienso y vamos a entrar de nuevo a lo que es el siguiente mueble. Pero antes quiero hablarte y quiero cerrar con esto del altar del incienso. Hemos enseñado que es el altar donde nos encontramos con Dios, donde la oración es muy importante, donde la relación con Dios tiene que ser una de las cosas más fuertes en nuestra vida. Si queremos madurar y queremos crecer como hijos de Dios y llegar a esa estatura del varón perfecto, necesitamos poner por obra toda esa palabra. Y ese es este mueble del altar del incienso. ¿Te recuerdas que hablamos que en el altar del holocausto tenía 4 cuernos? Si tú te puedes recordar, habían 4 cuernos, pues de igual manera en este mueble existen 4 cuernos. Hemos enseñado que representan los 4 evangelios, de cómo en Mateo fue representado Jesús como rey, Marcos es representado Jesús como siervo, Lucas es representado Jesús como hombre y Juan es representado a Jesús como el Hijo de Dios. Así que no quiero detenerme en eso, pero hay una parte que es la parte de Dios, pero también es la parte nuestra. Por ejemplo, si hablamos del Evangelio de Mateo, que la figura es un león, habla del lado agresivo. Recuérdate que Él es el león de la tribu de Judá. Si algo sabe hacer Dios es pelear por nosotros. Él es ese león que cuando ruge, sus enemigos tienen que retroceder. En nosotros hay una reacción, hay una respuesta de parte nuestra. En nosotros es ese descanso. Si hay algo que Dios desea, es que cada vez que nosotros tengamos intimidad, podamos saber de que Él va a pelear las batallas por ti, pero en nosotros debe haber esa actitud de confianza y de descanso. Por eso es que la palabra dice, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pues en este mueble Dios nos enseña a descansar. Si algo necesitamos aprender es a descansar en su palabra y en sus promesas. Sabes, Dios es un Dios personal. Si algo desea Dios es tener esa relación íntima con cada uno de nosotros. Y su palabra nos enseña que Él nos anhela celosamente. Por eso es una necesidad básica el que nosotros busquemos a Dios en lo íntimo. El problema es que si nosotros lo buscamos solamente cuando hay momentos de necesidad o porque estamos desesperados, lo que Dios va a hacer es que va a buscar situaciones desesperantes para que lo busquemos. Recuérdate que todo lo que hacemos aquí en esta tierra, el cielo recibe un mensaje. Por eso es que no podemos buscar a Dios solo en momentos de emergencia, o solo porque estamos desesperados, o solo porque tenemos un problema. Porque entonces el mensaje es, Dios, yo voy a buscarte solo cuando haya un problema. Pero tenemos que decirle al Señor, Señor, yo te voy a buscar siempre. No importando si me va bien o me va mal o me va regular, siempre voy a buscarte en todo tiempo. Es ahí en intimidad cuando corremos el riesgo de estar protegidos, por así decirlo, por Dios. Y es donde el enemigo nunca nos va a alcanzar. Por eso es que tenemos que saber que ahí en oración, el león de la tribu de Judá, el rey, va a rugir por ti. Vayamos al siguiente cuerno, que es el cuerno de Marcos. Marcos representa a Jesús como siervo. Del lado de Dios es que Él es nuestro siervo, Él está dispuesto a servirnos. Pero en nosotros tiene que haber el otro lado que significa apoyo y confianza. Apoyo y confianza, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos saber de que cada vez que nosotros llevamos nuestra carga, Dios toma el control de nuestra vida. Recuérdate que Jesús vino a servir y no a ser servido. Por eso la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde tenemos esa certeza y esa seguridad de que Dios va a responder por nuestra vida. ¿Sabes? Viendo las escrituras o viendo qué es lo que sucede más bien en este mueble, yo no sé si tú has visto cómo convierten a un toro en un buey. Recuérdate que la figura del siervo es un buey.
Entonces, para convertir al toro en un buey, lo que hacen es que lo castran. No le quitan la fuerza, pero sí le quitan el deseo. Es ahí donde nosotros necesitamos como canalizar nuestras fuerzas. Y dice que después de que lo castran, le ponen un yugo. Eso significa el negarse al yo, negarnos al yo. Todos en este mueble necesitamos negarnos a nosotros mismos y convertirnos en siervos del Espíritu Santo. Eso fue lo que Jesús hizo. Por eso cuando estaba en el Getsemaní con el Padre, le dijo: Padre, no pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Esa es la figura de lo que sucede en ese mueble. En ese mueble aprendemos donde el siervo no discute con su amo. Simple y sencillamente le obedece. Y eso sucede en oración. Vamos con el tercer cuerno. Representa a Lucas, que es figura del hombre. En nuestro Señor, la figura es de vida y poder. Si algo tenemos que tener esa certeza, es que Dios es un Dios de vida y de poder. Por eso el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es del lado de Dios, pero en nosotros representa libertad, representa liberación. Por eso es tan importante, por eso las escrituras hacen clic. Dice su palabra, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La liberación es el pan de los hijos. Es en ese mueble donde sientes esa libertad. No importando qué yugo, no importando qué cadena, no importando qué amarra. Dios tiene el poder suficiente para libertarnos. Dios tiene el poder suficiente para hacernos libres de cualquier iniquidad, de cualquier pecado en nuestra vida. Es ahí en ese mueble, en ese momento donde encontramos la libertad. Y vamos con el último, que es Juan, que representa a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Te recuerdas de la figura? La figura es el águila. En Dios representa luz y conocimiento. En nosotros representa amor y comunión. Si algo desea Dios es que nosotros tengamos comunión con Él y tengamos amor. Que cada vez que vamos a ir a ese mueble sea por amor y porque anhelamos estar con Él. Ese amor es con Él. Por eso que el libro de Juan revela el amor del Padre. ¿Sabes? Juan fue el único que se recostó en el pecho de Jesús. Habla de que así de cercano nos quiere Dios para con Él. Ese es el deseo de Dios. ¿Te recuerdas de cuando estaba Marta, dice que estaba afanada y turbada? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba muy ocupada y preocupada por relacionarse más con su trabajo o con lo que tenía que hacer que con Jesús. ¿Cuántas veces nos sucede de la misma manera? Que a veces estamos tan afanados y preocupados por otras cosas, en lugar de ocuparnos en nuestra relación con Jesús, en lugar de ocuparnos en nuestra relación con Dios. Pues ese mueble es donde nos relacionamos con Él. Por eso es que no podemos poner el trabajo antes que la intimidad. No podemos poner cualquier otra cosa antes que nuestra intimidad con Dios, porque es ahí donde vamos a recibir esa revelación. Jesús estaba en la casa de Marta y ella se puso a limpiar y se puso a hacer un montón de cosas que no eran necesarias. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo, donde empezamos a hacer un montón de cosas que Dios no nos ha pedido, pero nosotros nos exigimos de tal manera que nos perdemos lo más importante, y es estar con Él? No podemos permitir que otras cosas tengan prioridad en nuestra vida antes que nuestra relación con Dios. Tenemos que hacer sentir a Jesús bienvenido siempre y que Jesús se sienta a gusto en nuestra vida. Así que espero que este mueble sea lo más práctico en tu vida y que tú puedas buscar al Señor, porque recuérdate que es una promesa, es en ese lugar donde Dios se encontrará con nosotros. Así que vamos a entrar de lleno al siguiente mueble. Y el siguiente mueble que vamos a estar viendo es es el candelabro de oro, o el candelero, cualquiera de los dos. Así que dice en Éxodo 37:17, dice así:
Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De su lado salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero habría 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza, labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. ¿Sabes? La palabra viene del hebreo menorá, que significa lámpara y luz. Este mueble literal es Jesús. ¿Te recuerdas que estos 3 muebles eran de oro? Pues de igual manera, el candelero o el candelabro eran de oro puro. Así que quiero que veas el siguiente video. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Entonces el candelero es literalmente Jesús. Recuérdate que Él es la lámpara. Su palabra dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si algo hacía este candelero o candelabro es que iluminaba todo el lugar santo. Se iluminaba mediante esa lámpara. Es como que tuviese una cena romántica, por así decirlo, donde teníamos esta lámpara y estaba enfrente literal la mesa de los panes. Se encontraba la mesa de los panes. Es como una cena romántica a la luz de las velas. Y fue diseñada, puesta enfrente de la mesa de los panes. Y te voy a decir la razón. Porque de nada sirve que sepamos la palabra si no ponemos la palabra por obra. La mesa de los panes representa la palabra puesta por obra. Necesitamos tener la palabra, pero necesitamos aplicar esa palabra a nuestro diario vivir. Por eso es que se encontraba el candelero frente a la mesa de los panes. Todo el tabernáculo, recuerda que es Jesús mismo. Desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Recuérdate que las puertas aquí en el atrio es Jesús. Es a través de Jesús que llegamos a esa salvación. Recuérdate que Jesús dijo: yo soy la puerta. El altar de sacrificio representa a Jesús también. Representa que como Jesús, dice que el cordero inmolado, Él mismo se ofreció por amor a nosotros. Es Jesús mismo. La fuente de bronce de igual manera es Jesús mismo. Él es el verbo y el agua
de vida. Cuando estaba con la mujer samaritana, dice, si supieras quién te dice, quién te quiere dar a beber, es Jesús en la fuente de bronce. La mesa de los panes de la proposición también es Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ese mueble representa a Jesús, y en el candelabro es Jesús, es la luz del mundo. Representa a Jesús como Dios, por eso es que era de oro puro. De igual manera representa al Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que no hay nada de madera, aquí no hay madera de acacia, todo es de oro puro. Acompáñame ahora a Apocalipsis 1:12 y dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es el mismo Señor Jesús en ese mueble, y también representa el ministerio del Espíritu Santo. Por eso su palabra dice que cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él guiará, el Espíritu Santo de verdad, dice, Él guiará toda verdad. Porque está hablando del Espíritu Santo, está hablando del ministerio también del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero enseñarte características importantes que necesitamos aprender acerca de este mueble. Primero, este mueble no tenía medidas. Vemos que no tiene medidas, y es que la palabra de Dios es infinita. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es que no tiene medidas este mueble. Otra característica, recuérdate que el oro representa la divinidad de Dios. Representa también la sabiduría. Si algo podemos encontrar en su palabra es mucha sabiduría. Cada vez que nosotros leemos la palabra, estamos adquiriendo la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios. Es una sola pieza, indica nuestra total independencia en su palabra, no en nuestras fuerzas, sino en Dios, en Cristo. Y que como solo conectados a Cristo podemos dar luz y llevar mucho fruto. Por eso es que este candelabro dice que tenía sus flores de almendros, sus manzanas y sus frutos. Está hablando de que por medio de la palabra yo puedo tener el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo recibo la palabra y la pongo por obra, automáticamente va a empezar a dar fruto en mi vida. Juan 15:1 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí es donde la palabra de Dios nos limpia. Cada vez que tú vas y escuchas la palabra de Dios, viene una limpieza a tu vida y a mi vida. Dios empieza a limpiar nuestra mente, Dios empieza a limpiar nuestro corazón, Dios empieza a limpiar, incluso a cambiar y transformar muchos malos hábitos en nuestra vida, porque eso hace la palabra. Recuerda que la palabra es un espejo, nos hace ver nuestra condición. Ahora, yo no sé si tú quieres adquirir sabiduría, pero ¿tú sabes cómo se adquiere la sabiduría? Un dato curioso es que en este lugar santo no había ruido. Todo lo que ellos querían hacer y construir lo tenían que hacer afuera. ¿Sabes cómo se forma la sabiduría de Dios? A martillazos. Lo acabamos de leer, que a martillazos se formaba este mueble. La sabiduría de Dios muchas veces se forma en nuestra vida a martillazos. Por eso es que nuestro Señor Jesús fue martillado fuera de Jerusalén. Si tú lees las Escrituras, dice que Él fue crucificado en el Gólgota, afuera de Jerusalén, porque representa este mismo mueble. Ahí no hay ruido. Ahí es donde la sabiduría empieza a ser algo en nuestra vida, la sabiduría de Dios. Jesús fue martillado fuera de Jerusalén. Por eso es que ese lugar no había ruido. Por eso es que para que viniera el Espíritu Santo, primero Jesús tuvo que ser golpeado.
por nosotros. Porque fue gracias a Jesús que hoy tenemos y podemos tener esa sabiduría celestial. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que a martillazos el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida para presentarnos al Padre como una obra completa. Así que no te preocupes si has estado pasando momentos difíciles en tu vida. Es que el Espíritu Santo está martillando tu vida para presentarte incluso delante de Jesús como esa novia, esa mujer madura que Jesús viene. Y también delante del Padre como esa obra completa. Dice que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Así que no te preocupes, que el Espíritu Santo está muy comprometido contigo y terminar esa obra que Él un día empezó en ti. Ahora quiero enseñarte varias cosas importantes. Dice que este mueble tenía 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Pero dice que esos brazos, si juntamos, por ejemplo, los 6 brazos, más la parte del centro del candelabro, somos 7. El número 7 habla de perfección. Recuérdate que el número 6 es el número del hombre. Quiere decir que lejos de Dios no podemos hacer nada. Lejos de la sabiduría de Dios no podemos hacer nada. Pero cuando nos hacemos uno con Él, entonces viene el número de lo perfecto. Implica de lo completo. El número 7 es el número que habla de lo completo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere completarnos. ¿Sabes? Dice su palabra que había una de flor de almendro, otra de manzano, y cada uno de esos representa un libro. Cada uno de los que tú ves acá representa un libro en la Biblia. Si nosotros sumamos, toda esta parte representa el Antiguo Testamento. Y toda esta nueva representa el Nuevo Testamento. En este candelabro no hay libros apócrifos. Los libros apócrifos son Tobit, Judías, Segunda y Segunda Macabeos, Baruch. Aquí habla y nos enseña de que ahí está toda la Biblia. Entonces por eso cuando te pregunten, mira, pero ¿por qué ustedes en su Biblia tienen más libros? No, nosotros tenemos los libros que el candelabro o el candelero nos enseñan. Dice que si sumamos, en el Antiguo Testamento eran 39 libros, son 39, y en el Nuevo 27, si sumamos nos da un total de 66 libros. Ese es el total de los libros que la Biblia contiene. Son 66 libros. Dice que el número 9, si te das cuenta, si contamos cada uno de los fragmentos que están aquí, son 9. El número 9 nos habla de que es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Te recuerdas cuántos frutos hay del Espíritu? Eso nos enseña en Gálatas 5, 22 al 24. Dice que son 9. Los dones también son 9. 9 son los dones del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 12, 7. Son 9. Porque eso habla del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Si leímos en Éxodo 37, 17, dice que tenía, ahorita voy a entrar de lleno, dice que tenía almendro. Eso es lo que acabamos de leer. Tenía almendro, eso era primero. Tenía manzana y tenía flor. Y están aquí. Dice que tenía uno de almendro, uno de manzana y uno de flor. Y así nos vamos. Uno de almendro, uno de manzana y uno de flor. Uno de almendro, uno de manzana y uno de flor. Hasta así completar los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué representa cada uno de ellos? El almendro representa sabiduría. Lo primero que vamos a adquirir cuando leemos la palabra es sabiduría. Necesitamos con urgencia la sabiduría. La manzana representa entendimiento. Dios no solo quiere que tengas sabiduría, Dios quiere que tengas entendimiento, que seamos entendidos. Ese es el deseo de Dios. Y luego vamos con el último, que es la flor. La flor representa conocimiento.
cada vez que nosotros leemos la palabra vamos a tener tres cosas: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Esas tres cosas te la da la palabra de Dios. Ahora quiero que estudiemos cada uno de ellos y qué representa. Primero, el almendro. ¿Por qué dentro de todas las flores Dios escoge el almendro? ¿Por qué escoge el almendro? ¿Por qué escoge la flor de almendro? ¿Sabes? El almendro en hebreo significa shakab. Significa el que está despierto. ¿Qué es lo que la palabra me está enseñando? Tú sabes que el almendro, la flor de almendro, es el primer árbol en despertar del invierno, despertar del sueño del invierno y florecer. Ese es el primer árbol que empieza a florecer. Representa el fervor de los primeros frutos. Si algo sucede cuando leemos la palabra, es que la palabra de Dios te va a despertar. Eso representa el almendro. No solo te va a dar sabiduría, sino que te va a despertar. Hay muchas personas que están dormidas porque no leen la Biblia. Si tú y yo queremos estar despiertos a lo que Dios quiere, a lo que Dios trae, necesitamos leer la palabra. Mientras más tú leas la palabra, más despierto vas a estar. Necesitamos estar despiertos a lo que Dios trae, a lo que Dios tiene, a los planes, a todo lo que viene y va a acontecer en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en nuestra sociedad, en esta ciudad, en el mundo. Es ahí donde Dios nos despierta. Mira lo que dice en Números 17:1. Dice: Dios le ordenó a Moisés: dile a cada uno de los jefes de la tribu que te traiga una vara con su nombre escrito en ella. En total serán 12 varas. En la vara de Leví escribirán el nombre de Aarón. Lleva las varas al santuario y ponlas delante del cofre del pacto. Yo voy a hacer que florezca una de las varas, y el dueño de la vara que florezca será mi elegido para guiar al pueblo. Así el pueblo dejará de hablar mal de ustedes. Entonces Moisés le dijo a los israelitas que cada jefe de tribu debía de llevarle una vara con su nombre escrito en ella. Las varas serían 12 en total, entre las que estaría la de Aarón. Cuando le llevaron las varas, Moisés las puso delante del cofre del pacto. Quiero que veas esto. Todas las varas se las mostró a los israelitas. Luego que los jefes examinaron cada uno de ellos, se llevó su propia vara. Dios le dijo a Moisés: toma la vara de Aarón y ponla entre el cofre del pacto. Allí se quedará guardada y les servirá de advertencia a los rebeldes para que dejen de protestar. Si me obedecen, no morirán. Dios sabía, el pueblo estaba como murmurando en contra de quién sería el jefe, quién sería el líder. Y Dios dijo: el que yo haga florecer la vara, ese es el que yo he escogido. Cuando tú lees la palabra, tú adquieres esa sabiduría y sabes de que Dios es el que va guiando cada uno de nuestros pasos. Sabes, la palabra reverdecer significa resurrección. Implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso también representa ese almendro, representa esa sabiduría. Por eso en Jeremías 1:11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios es el más interesado en apresurar su palabra para ponerla en obra. Él es el más interesado. La palabra lo que hace es que acelera nuestra vida. No solo nos despierta, sino nos introduce en el kairos de Dios. Porque es Dios el más interesado en acelerar muchos procesos. Si Dios apresura su palabra, ¿por qué muchas veces sentimos como que se detienen ciertas cosas? Yo no sé si te ha pasado, te has preguntado. Porque somos nosotros quien la detenemos. Porque somos nosotros que no dejamos que la sabiduría de Dios empiece a formar algo en nosotros.
Necesitamos esa sabiduría de Dios. Necesitamos no detener, porque Dios mismo quiere poner por obra su palabra. Él quiere apresurar. Él es el más interesado en darte las promesas, en ver el cumplimiento de tantas promesas, pero somos nosotros quienes detenemos muchas veces el proceso. Por eso la palabra te da mucha sabiduría. Génesis 30:37 dice: el Señor le dio la sabiduría a Jacob para ser prosperado. Dice que Jacob ponía las varas delante de las ovejas. Si tú lees la historia entre Jacob y Labán, Jacob quería ser prosperado y fue prosperado, pero mediante la obediencia. Entonces Jacob ponía esas varas de almendro y las ponía delante de las ovejas. ¿Sabes? Eso representa también el oro, y el oro representa riqueza. Si algo acontece con la palabra es que empieza a prosperar nuestra vida. Si algo tiene la palabra es que tiene sabiduría para hacer las riquezas. Toda la palabra está llena de su sabiduría para poder hacer las riquezas. Donde hay sabiduría, hay riqueza. Entonces, por eso es que ese mueble es de oro puro, porque representa esa riqueza. Por eso es que Salomón, uno de los hombres más ricos y más sabios, después de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que él tenía mucha sabiduría. Porque la palabra te da sabiduría y la palabra te da riqueza. Yo tengo la pregunta. Hay muchas universidades alrededor del mundo. Muchas de ellas se pagan muy caro. ¿Por qué? Porque lo que la gente está pagando es una sabiduría terrenal, ni siquiera la celestial. Y muchos están dispuestos a pagar. Incluso yo estuve investigando algunas universidades de las más prestigiosas, donde un semestre cuesta hasta $45,000 por un semestre. Hay universidades que al año cuestan $65,000. ¿Por qué? Porque la sabiduría está acompañada de la riqueza. Donde hay sabiduría, hay riqueza. Por eso la gente, me da no sé qué, cuando la gente se queja, cuando dice, ay, ¿cuánto cuesta el libro? Tanto. Ay, pero qué caro. Porque tú no estás comprando papel nada más impreso. Tú lo que estás comprando, estás adquiriendo, se llama sabiduría, y eso no tiene precio. Así que no debes de lamentarte y tampoco debes de retraerte de no invertir en la sabiduría espiritual. No estás comprando un libro, estás adquiriendo sabiduría. Tenemos que entender que donde hay sabiduría va a haber riqueza. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Te hago la pregunta: ¿has participado de cosas buenas que Dios te ha dado, por ejemplo, con tu líder? ¿Con el pastor de tu red? ¿Lo has bendecido? Eso trae bendición para tu vida, porque está escrito que hagamos partícipes a aquel que nos ha enseñado la palabra. ¿Sabes por qué? Porque aquel que hace partícipe de algo bueno es porque reconoce la sabiduría que hay. Tenemos que aprender a ser personas que reconocemos cuando hay sabiduría. Por eso yo no sé si lo han notado, pero generalmente cuando hay una prédica, hay gente que se levanta y va a dar una ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje que le están diciendo es: yo reconozco la sabiduría que Dios ha puesto en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer la sabiduría y que podamos estar prestos para dejar que Dios opere en nuestra vida. Vamos con el siguiente, que es la manzana. La manzana representa entendimiento. ¿Sabes? La manzana alimenta y no requiere de muerte, por así decirlo. Mira lo que dice en Cantares 2:3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Está hablando, el manzano es nuestro Señor Jesucristo. Dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Las manzanas son tipos de fruto de Cristo. Dice que es dulce, dice que es apetecible y dice que es saludable.
Así son los frutos de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Es algo fresco, es algo que Dios quiere darte cada vez que tú estás comiendo de la palabra, tú estás adquiriendo esa frescura. Es delicioso, es saludable, pero estás adquiriendo entendimiento. Ahí es donde Dios te dice, mira, ¿te recuerdas lo que pasó? Yo te estoy dando mediante mi palabra un entendimiento. Observemos que dice ahora en Cantares 2:5. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Yo veo aquí una comparación entre las pasas y las manzanas. ¿Sabes? Las pasas es algo que nos da mucha energía. No es un fruto fresco, por así decirlo, sino realmente ya está marchito, pero tiene mucha energía en nuestra vida. Hay gente que vive de pasas. ¿Sabes? Hay momentos difíciles en nuestra vida donde quizá no tenemos la manzana, quizá no tenemos el entendimiento, quizá no tenemos lo fresco, pero tenemos que aprender a sustentarnos de las pasas. Las pasas son todas aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tus finanzas? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu salud? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu matrimonio? Necesitamos recordarle a nuestra alma y empezar a acumular esas pasas. Cuando ya no veas salida, cuando no veas las promesas cumplirse todavía de parte de Dios en tu vida, recurre a esas pasas y empieza a recordar esos momentos cuando Dios te respondió, cuando viste la mano de Dios, cuando viste la provisión de Dios, cuando viste su sanidad. Eso representa las pasas. Dios quiere que nosotros recurramos a esos momentos cuando estamos pasando momentos difíciles. Vamos con el último, que es la flor. La flor representa ese conocimiento. La flor es una semilla que murió. Eso es una flor literal. La flor es el resultado de lo que Dios hace a través de su palabra en nosotros. Yo me imagino a Dios buscando en nuestra vida flor, viendo el resultado de esa palabra que Él mismo envió. Vayamos ahora a 1 Corintios 13:12, dice así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si algo no podemos renunciar, es esa fe que Dios nos ha dado. Esa fe que ponemos por obra y en práctica todos los días de nuestra vida. Dios quiere darte ese conocimiento. Cuando tú das esa flor, tú has entendido qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Es cuando las quejas cesan, es cuando la murmuración cesa y es cuando la gratitud empieza a florecer en nuestra vida. Que en lugar de preguntarle por qué, más bien simple y sencillamente le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. La fe representa la muerte al yo, pero decirle sí a Él. Eso representa la fe. La esperanza es esa manzana y el amor es el almendro. Quiero hacerte la pregunta: ¿tú crees que la fe tiene fin? ¿Tú crees que la medida de fe que Dios te ha dado algún día se va a acabar? Pues algunos quizá podrán decir que no, pero las Escrituras dicen que sí. Dice que el fin de vuestra fe es la salvación. Eso está en 1 de Pedro 1:6-9. Déjame decirte que la fe la necesitamos aquí en la tierra, y arriba no vas a necesitar fe porque lo vas a ver todo en vivo y a todo color. Es aquí donde se necesita fe. Es por medio de la fe que yo me conecto a aquello que no puedo ver físicamente. La fe es lo que me mantiene conectada con el reino espiritual, con el reino de los cielos. Es mediante la fe que yo adquiero esa sabiduría, ese entendimiento y aún ese conocimiento de todo lo que Dios tiene para mi vida. Así que va a llegar un momento en que ya no vas a necesitar fe, porque ya vas a estar delante de Dios, vamos a estar delante de Dios. Pero mientras estemos aquí necesitamos de esa fe que nos dimensiona o nos hace entrar en la dimensión de lo sobrenatural de Dios para nuestra vida. Cantares 8:6 dice: fuerte es el amor como la muerte. ¿Sabes por qué hace comparación la muerte con el amor? ¿Por qué hace esa analogía o esa comparación? ¿Por qué? Porque la muerte no hace excepción de personas.
Mueren ricos como mueren pobres, como mueren niños, como mueren ancianos, como mueren jóvenes. No hace acepción de personas, pero el amor tampoco. Dice que Dios es amor y Dios no hace acepción de personas. Dios simple y sencillamente nos ama a todos. En ella, tanto en la muerte como en el amor, hay fuerza. En el amor de Dios, por supuesto que también. La fuerza más grande que puede existir es el amor. Cada vez que tú le crees a las promesas de Dios, cada vez que tú amas a Dios, vas a tener una fuerza sobrenatural interna. Y nada ni nadie va a poder detenerte, porque Dios es amor. Si algo necesitamos en nuestra vida, es ese amor. Otra comparación es que la muerte, como el amor, cuando atrae a sus víctimas, toma dominio sobre ellas, las separa del mundo y jamás vuelven atrás. Así es el amor también. El amor lo que hace es apartarte para Él. El Señor nos ha apartado. O sea, Dios ha dicho, eres mío, yo te voy a santificar y te voy a apartar. La palabra santificar es apartado para Dios. La muerte también hace eso. La muerte nos aparta de este mundo terrenal. Pero el amor también. Cuando Dios te dice, te amé desde antes de la fundación del mundo, te he amado y yo te he apartado, yo te consagré para mí. Fuiste creado para mi placer. Yo no sé si te has detenido o te has puesto a pensar de que fuimos creados por el placer de Dios. Ese es el amor inmenso de parte de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, jamás vamos a volver a ser los mismos. Quiero terminar con este versículo. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios ha enviado su palabra. Su palabra es permanente y es eterna. Todo lo que Dios ha declarado tiene un propósito. Cada vez que Dios soltó una palabra, está soltando el futuro. Está soltando ese poder creativo en nuestra vida. Por eso es que este mueble es tan importante para nosotros, porque ahí está la palabra de vida que Dios ha decretado. Y todas las palabras que ha decretado Dios caerán a tierra, pero no quedará ahí nada más, sino que vamos a empezar a producir. Y va a regresar a Dios con mucho fruto. Así es la palabra de Dios. No importando lo que tú hayas vivido, no importando las circunstancias que hoy te encuentres. Quizá en tu mente está así como, yo creo que Dios se olvidó de mí, creo que Dios se olvidó de mis promesas, Dios se olvidó de la palabra que me dio. Y déjame decirte, Dios no se ha olvidado. Dice que Él envió su palabra y esa palabra tiene que obedecer y hará lo que Dios ha dicho. Y hará lo que Dios quiere. Esa palabra siempre va a producir mucho fruto, porque ese es el poder de la palabra. Y la tierra y todo lo que existe, visible o invisible, tiene que obedecerle. Así que no te desanimes. Créele a su palabra, adquiere esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento. No dejes de leerla. No dejes que el Espíritu Santo deje de trabajar en tu vida. Y no detengas más los procesos. Dile, Señor, llévame donde tú quieras llevarme. Que tu palabra sea algo tan fuerte en mi vida, que cuando vengan los vientos, las tempestades, las tormentas, yo jamás vaya a dudar de ti. Así que ese es el tiempo donde Dios quiere que puedas meditar en sus promesas y en su palabra. Te hago la pregunta, ¿crees en su palabra? ¿Crees en lo que está escrito? No te pregunto si la sabes, te pregunto si la crees. Te pregunto si tienes la certeza en tu corazón de que Dios cumplirá lo que ha dicho. Necesitamos creerle a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces vamos a empezar a ver esos frutos en nuestra vida. Es tiempo de dar mucho fruto. Es tiempo que esa palabra nos limpie, nos lleve a un nuevo nivel de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento. Es el tiempo de dar fruto en su palabra.